Bien, pues vamos a hablar ahora de la política. No, por supuesto, el día después del plebiscito, una jornada histórica con una votación absolutamente récord, más de 13 millones de votantes y además un resultado que escapa incluso a los mejores pronósticos del rechazo con un 61% de votación. ¿Qué elecciones deja el plebiscito? ¿Qué fue exactamente lo que los chilenos rechazaron? Bueno, harto tema para conversar con nuestro invitado, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ya es como que ya está bastante oscuro ya, así que... ¿Está oscuro? Sí, ya se está yendo la luz. Oiga, senador... Y mi televisor, perdón, mi computador dice que 1 hora más tarde que lo que es, porque cayó con eso que pasó ayer. Estamos en la misma, no se preocupe, que estábamos explicando recién que son Sí. miles de chilenos que estamos... Bueno, yo ya lo arreglé, pero estaban con cambiado el horario. Oiga, senador, conversábamos hace un tiempo atrás en otro medio en radio y usted nos decía esta suerte de senadito que hicieron, la verdad es que no sirve, yo no estoy disponible para esto, se rechaza el texto y los senadores vuelven a tener los periodos de vida por los cuales habían sido elegidos. Primero que nada, su reacción como un senador que vuelve a ser senador en una Cámara que de momento va a seguir funcionando como es la Cámara Alta de nuestro país. Bueno, en realidad yo nunca estuve personalmente afectado por el problema porque yo termino dentro de 4 años, ¿no? Antes que sea, así que dentro de 4 años se habría elegido esta Cámara de las Regiones, ¿no? Yo ya había dicho que yo para la Cámara de las Regiones no estaba, pero en fin, ya las cosas han cambiado. Mire, el resultado efectivamente fue sorpresivo también para nosotros. Los más pesimistas de los nuestros, yo mismo, hablábamos de diferencias de 7, 8 puntos, ¿no? Pero el margen de diferencia de 2 dígitos que hubo fue realmente muy fuerte. Por lo tanto, ha habido que reanalizar muchas cosas, ¿no? Y han pasado cuestiones que yo creo que vamos a tener más novedades que las que se esperaban incluso, porque entiendo que el presidente Boris ya está hablando de un cambio de gabinete. Yo partí de la base que eso iba a ocurrir después de que se decidiera lo del Senado, perdón, lo de la convención, con el Congreso, pero eso se lo pasaron al Senado y a la Cámara. O sea, parece ser que vamos a tener las 2 cámaras discutiendo cómo se implementa el nuevo plebiscito o el nuevo curso constituyente. Senador, han pasado pocas horas y va a costar tener un análisis quizás detallado, certero, con harto peso para saber por qué se produce la reacción que se produce finalmente. Porque esto es usted recordará, ¿no? Hace un año teníamos un plebiscito de entrada prácticamente 80-20, 78-22, y el trabajo de la convención, el texto, el contexto, lo que usted quiera, termina perdiendo y generando una distancia de la ciudadanía que es enorme. ¿Cuáles son las lecturas que usted hace de esto? ¿Por qué la gente, cree usted, rechazó tan consistente y masivamente la propuesta de la convención? Mire, yo me atrevo a adelantar algunas razones. Primero, creo que no dejaron, o sea, la actuación de la convención fue un desastre. No dejaron error por cometer y nosotros lo conversamos muchas veces con ellos. Por favor, no vamos a decir que no. Con los nuestros, por cierto, los socialistas que estaban ahí, Los del colectivo un socialista. un serio esfuerzo por moderar a la gente para que no salieran algunas cosas, consiguieron algunos éxitos, pero no suficientes. Y la verdad es que yo creo que nunca imaginaron, creo que los constituyentes nunca imaginaron lo que se está viviendo hoy día. Yo hablaba con ellos a cada rato, con algunos de ellos y ellas, y me decían, no, si vamos a sacar esto adelante, esto va a ser bueno, la gente lo va a aprobar. Hasta el último día, algunos dieron entrevistas en la prensa diciendo que se ganaba fácilmente. Y la verdad es que en el aire estaba la idea de que esto se podía perder. Ahora, yo creo que es muy raro que un país que lance un proceso constitucional tan participativo como se imaginó esto, tenga un rechazo como el que tuvo, ¿no? Y Bueno, eso muestra que la convención no consiguió lo esencial, que era representar al pueblo de Chile. No consiguieron hacerlo. Se representaron a sí mismos y con eso cometieron un enorme error. ahora, Además, creo que las situaciones económicas, los problemas de delincuencia, los problemas de la Araucanía y otras cosas jugaron un papel. Si usted mira las regiones del norte y del sur del país, no cabe duda que hay algunos puntos ahí, varios puntos que son atribuibles a la inmigración, atribuibles a la delincuencia, etcétera, pero no es lo principal. Lo principal yo creo que es el desastre de la convención y el contenido de la constitución que no convenció a la gente. senador, profundicemos un poco en este concepto. Lo tenemos allí en nuestro generador de caracteres. Usted puede mirar, la actuación de la convención fue un desastre. Así es. Entremos un poco en eso.
¿Qué es lo desastroso de la actuación? No del texto, después vamos al texto, pero ¿qué es lo desastroso de la actuación? Porque evidentemente cuando hay una derrota, usted sabe, la orfandad de la derrota es un clásico. Ahora todo el mundo se va a adjudicar las razones del triunfo, pero la derrota Exacto. tiene una orfandad natural. Entonces, pero La, igualmente es la responsable... victoria tiene, la victoria tiene 1000 padres, la derrota es totalmente huérfana. Claro, Pero responsable es mirar lo que pasó allí y empezar a buscar las razones. Y ahí usted dice es un desastre. ¿Qué es lo desastroso de la actuación de la convención? Para no hablar de las cosas que ya sabemos, los gritos, las funas, es decir, se funaban unos a otros, cosas, bueno, más bien, unos funaban a los otros. La verdad es que la gente más valiosa que estaba en esa convención no consiguió hacer un buen papel porque se sentía bastante aporquillada por algunos que se dedicaban a gritarlos y insultarlos en las sesiones. Esa es la realidad. Pero dejando a un lado eso, yo creo que el concepto mismo era, si usted va a tener la convención, una constitución es como la ley madre del Estado, ¿no? Organiza el Estado. Usted puede imaginar, como le he dicho, convenciones que no incluyen derechos, lo cual es una pésima convención, por si una constituciones que no incluyen derechos, pero es una pésima constitución. Pero una constitución que no diseña bien la forma del Estado. Las cámaras, el presidente de la República, el Poder Judicial, la participación de las personas, etcétera, no es una constitución, eso es otra cosa, no es una constitución. Y donde más problemas surgieron fue precisamente en lo político. Senador, sí. La verdad es que el corazón de la constitución es lo político. Pues. Sí, eso es como... Y no tenían un diseño claro, había comisiones distintas que trataban sobre distintas cosas. Se aprobaban a cada rato, era noticia en la constitución de que se aprobaban una cantidad de cosas que a veces no conseguían pasar, es cierto, ¿eh? Para ser justo. Muchas veces los convencionales socialistas y otros consiguieron impedir que pasaran algunas cosas que se habían hecho, pero ya habían salido en los diarios, ¿no? Sí, claro. Ahora, senador, sí, eso es un poco el fondo, pero yo cuando le preguntaba por la actuación de la convención, porque aquí hay que poner sobre la balanza tanto el texto como la situación, el contexto, y ambas cosas finalmente influyen un poco en el voto. Entonces, nunca se recuperaron de Rojas Vade, nunca se recuperaron de Rojas Vade. Bueno, yo quería preguntarle eso, pero evidentemente lo de Rojas Vade, que fue una cuestión que fue la primera de las grandes, ni siquiera fue la primera, porque quizás la ceremonia de instalación misma de la convención fue muy compleja. Con la interrupción del himno. Con gente que no quería cantar el himno nacional, por cierto. Oiga, si este es un país que hay una cosa que tiene esto, mire, que es bien impresionante. ¿Eh? Usted viaja a países como Estados Unidos, por ejemplo, usted le pregunta a la gente de dónde son, y también regiones de Italia, yo viví en Italia alguna vez, sí. Y primero le dicen de qué zona de Italia son. Incluso los italianos hablan del paese como el gran país, pero también como el lugar donde ellos nacieron. En Chile, lo primero que la gente es chileno y chilena. No dice soy chileno del norte, soy chileno de acá, soy chileno de acá, y eso se perdió completamente de vista. Hubo un desprecio por, a ver cómo decirlo, un desprecio por la chilenidad, por el himno. Por la esencia de la chilenidad, que es mestiza. Si finalmente a este país llegaron, además de muchos inmigrantes posteriores, ingleses, franceses, ingleses, españoles, alemanes, lo que llegó inicialmente eran soldados de fortuna, gente que venía a buscar una vida en un rincón del planeta que era prácticamente desconocido. Por lo general venía sin familia. Y por lo tanto todos los chilenos tienen algo de mapuche, porque la gran mayoría de los chilenos tenemos algo de mapuche. Los que venimos también con progenitores más del sur, ¿no? Tal vez no tanto del norte. Bueno, ese reconocimiento, esa riqueza enorme que tiene el ser chileno, creo que se le escapó a la convención. Senador, y si usted tenía, porque me imagino que esta convicción no es algo a lo que haya arribado hoy día o anoche a la luz de los resultados, usted debe ser de las personas de más larga y trazable trayectoria en nuestro país en materia política. Usted llegó a esta convención, me imagino yo, a esta convicción de que la actuación de la convención había sido un desastre, me imagino yo, durante el proceso. Usted votó, usted votó a prueba. Sí, pero todavía hay cosas en la convención que fueron importantes. Sí, lo entiendo, pero usted votó a prueba pese a que era un desastre. Pese a que la convención fue muy mala, por cierto. Y yo creo que el texto que sacaron en algunos aspectos era muy deficiente, pero al mismo tiempo había cosas como todo el capítulo sobre derechos, incluso el tratamiento de algunos temas institucionales que era relativamente importante, el reconocimiento de la paridad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de los pueblos indígenas.
no a las cosas exageradas que se hicieron con los Ya, pueblos indígenas, pero sí el reconocimiento. déjeme hacerle otra pregunta, Sí. porque usted tiene la convicción de que era un desastre pero, y valora algunas cosas que están en el texto. Pero si era un desastre y había cosas que le parecen a usted que lo que se llama la sala de máquinas del Estado, ¿no? El diseño del poder, cómo está el legislativo en función del presidente, etcétera, ¿no era más razonable, sobre todo por su trayectoria política, decir, ¿sabe qué? Yo sí quiero una nueva constitución, pero no esto, que está mal hecho. ¿No era Bueno, más... lo dijimos, eso No, lo no, no, pero dijimos, usted votó hicimos a que, prueba, a eso me refiero. no, pero dijimos qué es lo que queríamos cambiar de esa constitución, lo dijimos, claro. Ahora probablemente pudo ser, reconozco una cosa, pudo ser mejor la declaración que sacaron los partidos de que apoyaban al gobierno en los últimos días, ¿no? Respecto a las cosas que se iban a cambiar. Ujú. Yo creo que si hubiéramos sido más precisos en lo que íbamos a hacer con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, si no hubiéramos sido tan generales. Pero nosotros dijimos una cantidad de cosas que queríamos cambiar, pues. Entre ellas el Poder Judicial, por cierto, Ahora, que no senador, es una cosa de la que no nos gustaba. sí, Entre sí, ellas también el bicameralismo asimétrico, sí. del cual se habló, que también al final da la impresión de que estábamos suprimiendo totalmente el Congreso, ¿no? Ahora, O el Senado, perdón. sí, claro. Todas esas cosas nosotros dijimos que las íbamos a cambiar si se ganaba, pero Ahora, no fue lo suficiente o fue demasiado tarde sí. probablemente, o la gente ya no quería escuchar de eso. El Senador, hecho es que y a usted qué le simplemente pasaba, no se corrigió el problema. y a usted qué le pasaba como dirigente político cuando veía la cultura de la cancelación para todas las personas que, para muchos, estaban manifestando una opinión que no les correspondía por su domicilio, si usted quiere, ideológico? Pienso en todas las personas, usted me va a entender, personas de centro izquierda, ¿no? Mire cómo está desfracturada la DC y cómo se decían unos a otros, incluso traidores, una cuestión bien poco cívica, ¿no? Entonces, desde el lado de la prueba que estaba usted, porque usted con observación y todo, usted era en el lado de la prueba, lo dijo. Y usted veía Sí, la pues soy cultura... del lado de la prueba, pero quiero decirle que yo jamás, No, jamás no. Usted no participó de esa pedí cultura de la ese cancelación, pero le pregunto, ¿qué le consecuencia para pasaba a ninguna de usted? la gente con que he trabajado, Por ¿no? supuesto, pero ¿qué le pasaba a usted cuando veía gente que estaba en el mismo lado suyo de la prueba que cancelaba a otros porque decían, ¿sabe qué? No me gusta la Constitución, ¿sabe qué? Yo voy por el rechazo. Y hubo una Lo suerte hacía de presente de bullying alguna muy manera, cruel en algunos pero casos. sí, mire, las batallas políticas, incluso de democracia, son generalmente muy ácidas, ¿no? Y lo que estaba en el juego, todo el mundo sabía por quién iban a votar los de extrema derecha y por quién iban a votar. Sabíamos que el rechazo tenía a los votantes de Cast como completamente para ellos, ¿no? Ujú. Lo que no sabíamos es lo que iba a ocurrir con el centro. Y en el centro, o sea, lo que pasa, lo más importante aquí desde el punto de vista político para nosotros, para la izquierda, no soy de izquierda, es que hemos perdido el centro. El centro nos dejó. Esa es la realidad. Y yo creo que esa es la principal autocrítica que hay que hacer de esto, porque solamente como izquierda no formamos mayoría. Se valora poco lo que significa el centro político. Mire, voy a poner un ejemplo bien simple. Usted sabe que existe en las encuestas, Ujú. existe este asunto, mire, en un continuo de 1 a 10, Sí, en que el 1 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha. ¿Dónde se pone usted? claro. Bueno, en los tiempos que yo estaba en el ministerio se hacían esas encuestas. 66% se colocaba en el 5 o el 6. Y la gente parece que se nos ha olvidado eso. La gente en Chile es básicamente moderada. Centro Y izquierda o alguna centro gente derecha, sí. probablemente llevada por lo que ocurrió con el estallido social, que fue un fenómeno anómalo que no ocurre muchas veces en la historia, ¿no? Creyeron que esto significaba que el país había tenido un giro a la izquierda absolutamente fuerte. Y eso no es así. Senador, Los votos de ayer, los pocos votos los insuficientes votos que sacó la constituyente son votos de izquierda. sen- El centro político, salvo excepciones importantes, por ujú. cierto, importantes, gente que yo conozco, se fue con el rechazo. Senador, Y eso tenemos que aceptar que no lo reconocimos. sí. Senador, ayer, evidentemente, uno puede levantar teorías y nosotros estábamos en la transmisión, entrevistábamos a los especialistas, pero las imágenes que uno muestra lo dicen todo. Y uno veía el comando del rechazo, los comandos del rechazo, y había festejo y celebración desde muy temprano. Y en el comando del apruebo ni siquiera había caras que ver, había un descampado total. Total. Pero cuando aparecen los dirigentes de la centroizquierda, no de la derecha, porque los dirigentes de la centroizquierda del apruebo, la verdad es que algunas de las explicaciones que ellos daban para la derrota del apruebo, la paliza que recibió, para ser más concreto,
a mí me dejaron personalmente bien insatisfecho, lo dijimos al aire. Culpaban a una campaña multimillonaria del gran empresariado, a la instalación de las fake news, a que la gente se compró, no sé yo, la campaña de las AFP, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como si uno en la tele dijera, cuando le va bien en el rating, creo en el rating. Pero si el rating baja, no, esta cuestión la está manipulando. No, pues si a uno le gusta la democracia, Comparto, le gusta la democracia cuando gana, y le gusta la democracia cuando empate, y le gusta la democracia cuando pierde. Si uno no cree en la democracia. ¿Le parece que ha habido algo de autocrítica en el sí, sector de la sí, izquierda? yo por lo menos comparto plenamente lo que ha dicho, lo que usted dice. Voy a ir más allá, incluso decir, realmente creo que lo hemos dicho muchas veces. Yo decía a todo el mundo, yo creo en las encuestas. Sí, pero las encuestas aquí y allá, sí, pero son 40 y tantas encuestas que hemos visto y no hay ninguna que diga que vamos a ganar. ¿Cómo qué creen ustedes que vamos a ganar? Eso es lo que decía yo. La gente se hizo muchas ilusiones con el acto de hace unos días atrás, es El de cierto, la ¿no? Alameda, el de la Alameda con Pero, Santa Rosa. pero la verdad es que sí, usted tiene mucha razón. O sea, aquí tiene que haber una autocrítica en serio. Una autocrítica en que se diga en cuáles son los grandes errores que cometimos, ¿no? Porque se cometieron muchos errores. Ahora, y claro, lo principal acá es que hay gente que estaba muy cerca nuestro y que le costó definirse por el rechazo. Mm. Le costó definirse por el rechazo. Yo lamenté mucho su decisión, pero yo siempre le dije que la respetaba. Yo siempre me enseñé, además, para que hablemos al César lo que es del César, ¿no? El Ujú. presidente de la República fue el primero en decir 2 o 3 días después de iniciar la campaña que ambas opciones eran aceptables, eran válidas. Sí, claro. Que no esta cosa un poco absurda y que daba allá, y por ahí dio un manifiesto, que los grandes clanes económicos, los intereses del imperialismo, la Iglesia Católica, otro montón de cosas. No, eso no fue. Ahora, Nosotros perdimos porque hubo una mayoría importante del pueblo que nos hizo perder, y eso debe motivar una autoridad. ahora, Ahora, de hecho sea de paso, la gran inteligencia de la oposición de la derecha es de que no esconder un estuvieron poco por los ningún liderazgos, lado. ¿no? No estuvieron en ninguna parte, no aparecieron por ninguna Ya, parte. pero Pues, es un hoy día, diseño, pues. anoche aparecieron, como yo dije, cuando era niño, todavía creo que se juega eso, jugábamos a las escondidas, ¿no? Sí. Entonces nos escondíamos bien ocultos y cuando llegaba el momento de correr llegábamos gritando 1, 2, 3 Sí, por mí y por todos mis compañeros. fue Bueno, una. eso fue lo que hizo la derecha ayer, pues no habían dicho nada, nunca, y más bien los que yo recuerdo, por ejemplo, Felipe Cast anunció, como es él, con gran fuerza, que él se iba a hacer campaña, iba a pedir salirse un rato del Senado para hacer campaña por el rechazo. No hizo ninguna campaña, pues le dijeron que no lo hiciera, pues. Y no había no había dirigentes de oposición en esto porque ellos entendieron perfectamente que eso te da anticuerpos. En cambio, algunos de los nuestros se deleitaron en decir todas las cosas que la gente no quería, precisamente como si de una manera muy desafiante. Ahora, senador, a usted, tanto en su rol en el Senado como ministro, como Panzer, canciller, interior, le tocó enfrentar crisis importantes. Hoy día el gobierno del presidente Boric evidentemente está en una crisis que es muy relevante, ¿no? Él ha perdido mucho capital político desde muy temprano. Debe ser, desde el regreso a la democracia, el primer presidente que en la práctica no tuvo luna de miel. Es decir, en 3 semanas se le fugó 20% de apoyo y de ahí ha bajado mucho. La crisis del sur ha sido muy persistente, la inseguridad en los grandes centros urbanos ha sido muy persistente. Yo sé que en el Senado ha avanzado el proyecto para dividir Interior, ¿no? Que es una mega cartera, Interior, Seguridad Pública. Se crea el Ministerio de Seguridad Pública y me parece que eso es importante. ¿Qué debiera hacer el presidente Boric con su gabinete? Porque aquí no hay duda de que va a haber cambio de gabinete porque el mismo presidente lo ha dicho. El tema aquí, si usted quiere, es si el enroque es largo o si el enroque es corto. Es decir, si hay ajuste, 1, 2, 3 ministros, o aquí hay que hacer cirugía mayor. ¿Qué le dice su olfato político? Mire, lo que yo le digo, mi olfato político me dice que parece que va a hacer un cambio rápido, es lo que se dice en toda la ciudad. Ya, rápido, eso sí, Yo rápido. diría que no hay que hacer tan rápido, ¿no? Ya. Es difícil elegir los colaboradores. Elegir colaboradores para un presidente es muy difícil. Algún gran historiador norteamericano liberal alguna vez le preguntaron por qué él colocaba a Reagan entre los buenos presidentes cuando estaba tan lejano de él. Y dijo, porque elige muy bien a sus colaboradores. Y yo creo que eso es muy fundamental, cómo se eligen los colaboradores. Yo creo que mi consejo sería hacerlo, sí, pues si el presidente cree que debe hacerlo, que lo haga,
por cierto, que es su derecho además, pero Además, que lo haga ya con lo ha mucha dicho, ¿ah? bueno, que lo haga con, que se tome el tiempo necesario. Ya. Es mejor demorarse un par de días que nombrar gente que va a tener que cambiar de nuevo en 6 meses más. Senador, ¿sabe? Cuando estaban conformándose y apareciendo las listas del gabinete del presidente Boric, quién iba, quién no iba, nosotros tuvimos una entrevista con Carlos Monte. Y Carlos Monte dijo, ¿sabe? Y nos dijo, textual, y salió en todos los de eso, ¿sabe qué? Por edad no tengo ganas, no tengo ánimo, por cercanía tampoco, porque sé quiénes son, pero no los conozco, no he trabajado con ellos, yo no voy a ser ministro. Corte, está en vivienda. Así, porque después le preguntamos otra vez en la radio lo mismo, y dijo, no, pero es que conversamos con el presidente, siempre he tenido un diálogo. ¿Usted tiene diálogos con el presidente Boric? ¿Usted tiene algún puente allí? Yo he tenido algún diálogo con el presidente Boric. Hoy día los diálogos que tengo fundamentalmente son por vía de mi partido, ¿cierto? Él conversa mucho con la gente del ¿Pero son Partido institucionales Socialista. disculpe, No, a no lo son mejor es una diálogos impertinencia, institucionales, no, 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 no. son No son personales? diálogos, ¿sabe por qué? Es que le voy a decir por qué. Uno puede tener muchos diálogos con una persona, pero si hay un momento que es solitario en el ejercicio de la presidencia, ese, es que el presidente toma las decisiones él solo. Mire, yo creo que aquí no voy a cometer ninguna infidencia, hay que preocuparse de eso. Pero yo fui el ministro del Interior del presidente Lagos. Sí, claro. Y yo veía como el presidente Lagos conversaba con su equipo, conversaba con gente, recibía dirigentes de los partidos políticos, todo lo demás, y después se sentaba con su ministro del Interior y se hacía el gabinete, pues. Y se hacía el gabinete. Esa es la forma de hacerlo. Ahora, el caso del presidente Freire, los interlocutores eran 2 o 3. En el caso del presidente Piñera parece que no tenía muchos interlocutores, ¿no? No, sí Pero tenía el segundo piso, la roulette, también tenía, bueno, Chadwick sí, mucho probablemente tiempo. sí, pero no estoy muy seguro que cotejara los nombres con él. Ya, ahora, Pero es un acto solitario, es un sí, acto es solitario. solitario. Y sobre todo en este caso, se lo pregunto porque es altamente probable que la ministra Siches deje de ser ministra del Interior. Es altamente probable, ¿no? Uno diría a la luz de los resultados, a la luz de la crítica, a la luz de lo que se ha conocido también. Incluso un senador socialista, Fidel Espinosa, creo, le andaba un dardo a través de redes sociales al ministro Jackson. ¿Esos dos nombres le parece a usted que son nombres que yo sé que es facultad del presidente, pero son nombres No me que... parecería, a mí, no me parecería correcto a mí dar Ya, una opinión sobre eso, ¿eh? ok. Ciertamente ambos han sido criticados. Yo, francamente, respecto a la ministra Siches, creo que en muchos casos las críticas han sido bastante Uy, injustas. justo eso. Bastante ¿Nos injustas. puede repetir eso? Porque justo se le está yendo el audio cuando está hablando de eso. Bueno, yo creo que el tema de la ministra Siches, yo por lo menos, yo creo que muchas de las críticas han sido injustas. Injustas, Voy a ya. decir por qué. Porque algunas de las cosas que se le han criticado eran por falta de experiencia. Y cuando ella fue nombrada, precisamente se partía de la base que el gabinete tenía que tener poca experiencia, pues. Ya. Entonces, si ella se equivocó al creer que una expulsión fallida de venezolanos había llegado al extremo de aterrizar en Caracas y los mandaran de vuelta, que no haya ocurrido jamás, fundamentalmente por inexperiencia, de la misma manera que también fue eso el caso de Temur Cuicuy. Ella realmente creyó, y puede ser ingenuidad, pero lo que le pedían, precisamente lo que se le pedía a Boris cuando asumió la presidencia de la República, era ese tipo de ingenuidad que tenía la gente que no había estado nunca en el gobierno. Hoy día se descubre que en realidad la experiencia algo vale, y ser profesional en estas cosas es muy importante, pero esa no era la actitud de la gente hace 6 meses atrás. Ya. Y en esa línea, teniendo en cuenta que evidentemente el presidente Boric sale electo, entre otras cosas, porque dada su historia política iba a hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Porque si uno quisiera obtener resultados parecidos, habría elegido un candidato más tradicional y sin embargo fue Boric. Impensado. Hasta la primera vuelta usted recordará, impensado. En ese escenario, su disposición, senador, usted me dice que ha tenido contacto con el presidente Boric, y se lo pregunto sobre todo recordando lo que pasó con el ministro Montes, que es muy cercano también a su manera de ver la política, a su pensamiento, quizás alguna diferencia generacional, pero tampoco tanta, diría yo, tampoco tanta. ¿Usted estaría disponible si lo llamara el presidente Boric? Mire, no se ría, responda. Es muy complicado eso y creo que realmente no va a ocurrir. Así que no creo que vaya a ocurrir. Ya, pero espérese. Pero la verdad senador, es que yo creo que... es que le preguntamos esto al ministro Montes y nos dijo, no me lo han ofrecido, no me han llamado y además no tengo ganas. Usted... Es que no es un asunto de ganas. El que no tiene ganas, ya entonces quiere que se quede. O sea, yo me dediqué a la política porque tenía ganas. Porque tenía ganas de hacer servicio público.
Ya, pues, Y y la sigue verdad la es que política porque salvo, sigue teniendo ganas, pues. y que salvo cuando me han pedido que deje algo que a mí me importa mucho, que fue el caso, por ejemplo, de la OEA, que la había asumido por un periodo y consideré que tenía la obligación de cumplirla, yo siempre estoy disponible. Pero creo que francamente mi rol va a seguir estando en el Senado por los 4 años que quedan de este gobierno. Pero le escuché bien, dijo, siempre estoy disponible. Eso le escuché porque el audio se le va un O poquito. sea, es que lo que pasa es que si usted no está dispuesto a servir, sobre todo en momentos de crisis, la verdad es que quiere decir que no está totalmente Ya. dedicado a aquello que le ha dicho a la gente, pues. Nuestra función es esa, es hacer servicio público cuando se plantea. Mire, yo viví momentos muy complejos alguna vez, por ejemplo, el famoso caso de Pinochet. No, lo de Pinochet, para decir, No, pero yo incluso recuerdo, pero se lo voy a hablar de eso, porque yo dije, mire, sí, que mi partido, mi gente, mi casa está de fiesta, están todos felices, pero yo soy el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, tengo que cumplir con mi función. Entonces yo creo que uno tiene que, ese es lo que uno le pide al mundo de la política, no que diga que sí cuando conviene. Yo, por eso, yo para decirle que se le decía, le voy a decir lo que yo no me nombraría a mí, no me nombraría a mí. está bien, y tampoco se está candidateando, Sí, somos nosotros los que estamos uno tiene preguntando. que estar siempre disponible para lo que sea necesario. Ya, por eso, y para que quede claro, no es que usted se esté candidateando, es una pregunta que yo le estoy haciendo y usted dice, mire, si no tuviera la disposición no estaría en servicio público, con lo cual yo entiendo que sí estaría disponible porque además es un desafío y es un servicio Yo espero público. que lo estén todos mis compañeros y cualquiera al cual se le ofrezca el cargo. Se le ofrezca el Oiga, cargo. senador, antes que se nos vaya el tiempo, evidentemente tiene que haber un nuevo proceso constituyente. Usted fue uno de los muy críticos a la manera en que fue diseñado este bicameralismo asimétrico. El Senado debiera estar presente en el diseño constitucional, más allá de que usted todavía tiene periodo vigente y que efectivamente si se llega a hacer un nuevo proceso y se llega a someter una nueva texto a escrutinio, ya va a haber expirado su periodo en el Senado. O sea, tampoco está hablando no sería un incumbente. Teniendo en consideración Absolutamente. eso, ¿el Sí. Senado le Yo, parece que tiene mérito para estar en un diseño constitucional o ya es una institución superada? yo creo que en un diseño presidencial como el que tenemos ahora, y más aún cuando se propende a la regionalización, hay que tener 2 cámaras, una elegida por los ciudadanos y ciudadanas y el otra elegida en función de las regiones. Y eso es lo que son la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado. Por lo tanto, yo lo creo imprescindible, con un proceso de doble verificación, porque en un régimen presidencial, el presidente de la República tiene que estar sometido a ese doble control. La alternativa, que es que se elija al mismo tiempo el presidente y una Cámara de Diputados que va a ser elegida el mismo día que él, es una alternativa que no es aceptable para un sistema democrático como el nuestro. Senador José Miguel Insulza, le queremos dar las gracias por este tiempo. Cortito así, solo me quedé con la duda. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente Boric? Como sea, teléfono, WhatsApp. La última vez que hablamos, o sea, que estuvimos en su casa varios senadores, varios parlamentarios, una noche hace algunas semanas atrás, y antes de eso estuvo cenando en mi casa en Arica. En Arica, cuando fue a Arica, lo invité yo a cenar a mi casa y fue. Y conversamos ¿Fue a largo su los dos. casa? Sí, él fue a mi casa. Ah, ya. Capaz que lo llame. Senador, muchas gracias. Que esté bien. Buenas tardes. No creo. Yo creo que él es una persona muy sociable. Así Sí, que está bien. Veremos. Senador, muchas gracias. Que tenga una buena tarde. no Muy soy el gentil. único ni el último. Muchas gracias. Hasta Que luego. esté muy Gracias. bien.